desde la Baja California en México que no veía el mar. Pero no solo eso, nuestra llegada a El Salvador me dará la oportunidad de vivir algo muy bonito. Además, conoceremos a una persona que ayuda a viajeros de primera mano. También viviremos cómo es la frontera entre Guatemala y El Salvador. Y alguna otra sorpresilla más veremos, así que vamos a ello. Después de acampar a los pies del volcán Pacaya, toca bajar hacia el Pacífico y tomar rumbo hacia El Salvador. Uf. Ya estoy saliendo del volcán, aunque lo iremos rodeando un poco ahora. Ya no voy pisando roca de volcán, que en su día fue lava. Entonces ahora voy a un pueblo que se llama Los Pocitos y voy a comer algo porque no he podido desayunar con ese viento. Hola, no he podido desayunar ni hacerme el café de rigor. Pegaba un viento que ahí para encender el hornillo, sí, podría haberlo hecho, pero habría sido una tortura. Así que parada a comer algo, a desayunar. Y bien merecido, porque vaya tute ayer. Y qué mejor que un desayuno en un pueblo pequeño. Siempre saben un poco mejor, ¿no? Vamos a situarnos en el mapa de donde nos encontramos. Voy rumbo al Pacífico, para cruzar la frontera más cerca del mar entre Guatemala y El Salvador. ¿Cuánto valen las magdalenas? Son 5 quetzales. Ajá. Vale, me pone 2 de estas. Sí, la verdad. Uno viajando en bicicleta tiene que ir comiendo mucho. La cantidad de calorías que se gastan al día son tremendas. ¿Y esto de pastel de qué es? Es de banana. ¿De banana? Ah, igual sí, ¿verdad? 5 quetzales un trozo. Pues me da un trozo de ese también. ¿Cuánto? Un trozo. Y ya está, gracias. Que son 15, ¿no? Ajá. Bueno, estoy yendo hacia el Pacífico ya, ¿eh? Ahora tomo un giro a mano derecha, carretera panamericana 5 kilómetros, entro a una secundaria y ya para abajo, al mar, para el calor. He visto temperaturas 35 grados de máxima y 23 de mínima. Ay, ay, ay. Y esto yo creo que esta Panamá será la tónica. Lo bueno de venir de noviembre hasta abril es que no hay muchas lluvias. Entonces, si vienes de noviembre a abril, toda esta zona es pura lluvia. Entonces, aunque algún día espero que llueva, porque eso te baja la temperatura. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos. Primero vamos a comernos las magdalenas y el pastelito de plátano para cargar los depósitos, ya que viene un poco de subida, digamos. Estoy por un camino que es todo plantaciones de café gigantes. O sea, es una locura.
Me he salido un momento de la carretera para hacer así como, no es un atajo, pero podías ir por el pueblo y bueno, me he metido ahora aquí. Son todo campos de café gigantes y es que viven de esto aquí. Así, en datos grandes, Guatemala exporta más de 3 millones de sacos de café cada año, un grano que viaja a Estados Unidos, Europa y Asia. Este producto genera más de 1.200 millones de dólares anuales y sostiene a miles de familias. El café guatemalteco continúa posicionándose como uno de los más valorados del mundo. Debería estar por aquí. Perdona, ¿la laguna? Aquí. ¿Por dónde se entra? ¿Al final de la calle? Aquí, mano derecha. Ah, vale, gracias. Hola, buenas. ¿Hay un restaurante o algo por aquí? Pero está cerrado. ¿Está cerrado? Ajá. O sea, no hay nada, No, ni para comprar agua ni nada. solo ahí, pero está cerrado. ¿Y no abren? Solo unas puras noches, jefe. O sea, hoy por la noche abrirán. Ajá. Pero, o sea, ¿venden agua ahí por la noche o ¿Sí? solo es para tomar? No, venden de todo, comida, de todo. ¿Sí? ¿A qué hora abren? Ay, no le podría dar la hora exacta, pero como a las 5, 5 y media. ¿Pero seguro que abren? Sí, todos los fines abren. En ¿Sí? las tardes, ajá. Sí, seguro que abren. Porque el camino, ¿cuándo termina? ¿El asfalto? Para salir al asfalto. ¿El asfalto cuándo empieza? 3 a 4 kilómetros por abajo. Y no hay ni un pueblo ya, ¿no? Por allí o... ¿Ven? Allá hay tiendas. ¿Hay tiendas aquí? Ah, sí, es verdad. Sí que hay tiendas, sí. Ahora lo veo. Ah, pues gracias. Muy amables. Gracias. Bueno, pues este es el lugar que había visto, pero ha cambiado bastante a peor. Entonces, no sé. Ahora estos muchachos me han dicho que abren por la noche, pero es el típico sitio de... pero está mal. O sea, sí... No está nada mal. También puede ser la fiesta del mosquito, ¿eh? Hostia, yo había visto estas piscinas aquí que se podía bañar, pero esto no ha cambiado mucho. Pero aquí para acampar estaría muy bien. Uf. A ver, hay un pueblo aquí al lado. Entonces, si veo que sobre las 5 no abren, pues iré allí y volveré aquí. Si veo que viene gente, pues me esconderé por aquí el bosque. Pero no creo que haya mucho lío, se ve bastante abandonado esto. Entonces, bueno, si hubiera venido mucha gente, y no es por ser discriminativo en Guatemala, pero por desgracia es un indicativo de que viene gente y no hay mucha basura. Entonces, bueno, no sé. Veremos, ¿no? Voy a descansar un rato porque estoy... Llevo una paliza hoy. Este lugar tiene pinta que en su día era un sitio muy turístico. Porque en las fotos sale que estaba todo esto lleno de agua y que la gente vendría aquí, pero es que estos lugares requieren de mucho mantenimiento, muchísimo. El agua, limpiarla, contratar personal aquí, cuidar todo el terreno, vigilarlo. Entonces requieren mucho mantenimiento todos estos lugares. Entonces, si no viene mucha gente, y claro, estás en medio de la nada, como no venga la gente del pueblo, pero claro, al final la gente del pueblo, digamos que la laguna tampoco invita demasiado a bañarse, está un color verde, ¿sabes? No invita demasiado, aunque estoy empapado de sudor, no invita demasiado. Hostia, yo estaba soñando con una piscina aquí, ¿eh? Pero, y bueno, aquí está el lugar. No sé, me han dicho que abren a las 5. Les he visto con una cara de que no, aquí no abrirá la gente, pero bueno. A ver, son las 4, entonces, bueno, no sé. Me voy de aquí porque tiene pinta que esto está más abandonado y aquí no tendré nada. Entonces me voy a buscar... Bueno, seguir la carretera. Me queda 1 hora de sol, así que creo que hay un ecoparque a 15 kilómetros. Como todo es bajada, lo único que no sé si tendré que pagar aquí. Entonces, bueno,
Tengo pocos quetzales. Pero bueno, si me dejan, a ver qué tal. Así que hay que remar ahora, ¿eh? Está bonito, bonito el lugar, por eso. Bonito, bonito. Muy verde. Este camino también de... Madre mía. ¡Wow! Me queda un poco menos de una hora de sol y la ruta que pensaba que sería más o menos fácil se convierte con una de subidas y bajadas constante, lo que hace que mi cansancio empiece a dar señales de agotamiento. Bueno, acaba en un camping. ¡Qué madre mía! Estamos mal indicado esto. Joder. Flipando, tío. Nadie, tío. Hay días que el cansancio hace mella en uno y que salen a la luz todas esas emociones que a veces intentamos tapar con otras cosas. A veces la incertidumbre de encontrar un sitio para dormir o no encontrarlo cambia radicalmente el día. ¿Hola? Mis intentos son fallidos, nadie responde. Es de noche, estoy cansado y con hambre. Podríamos decir que es el combo perfecto para estallar. ¿Hola? Buenos días, familia. Bueno, estoy aquí en el camping este, que es un ecoparque, que es donde llegué ayer. No mostré nada porque estaba finito. Y bueno, curiosidades, un lugar muy bonito, como en medio de, podríamos decir, bosque, jungla, porque, bueno, parece más jungla. Entonces por ahí hay unas piscinas, el restaurante y todo esto, donde, bueno, comí un par de huevos y arroz y frijoles, no porque era bastante caro, entonces pues eso era lo más barato, y entonces dije, hasta aquí mi presupuesto. Y todo esto que veis es la zona de acampar. Vosotros no lo veréis, pero hace bajada, ¿sabes? Todo. Hace todo bajada. Y ayer cuando me enseñaron el lugar, digo, pero aquí la gente acampa, y me dicen, sí, digo, ¿pero que duermen en bajada? Porque os prometo que hace bajada todo. Y bueno, yo me metí aquí, que bueno, encontré un sitio llano y he dormido sin la parte de fuera porque está fresquito. Y bueno, es un bonito lugar, la verdad. Había unas piscinas por allí, que como curiosidad me metí en una piscina que era como de decoración y me bañé allí, y me vino una persona y me dijo, no, que esto es una fuente natural de exposición. Y digo, perdona, pero es que ay, estaba frito ayer, entonces necesitaba quitarme el sudor. Y no, es una curiosidad, es que está lleno de piscinas, entonces vi una y digo, me meto aquí, pero esa era como de exposición, pero hizo su función. Bueno, ya saliendo del camping, a ver si encuentro la salida, porque es un laberinto esto. Realmente es un ecoparque, así que bueno, ya vemos que es un camping fashion, ¿no? Que suelo llamarlo yo. Que no veía nada, absolutamente nada. Y a verás tú ahora para salir. Estoy bajando a Chiquimulilla, entonces ahí la idea es llegar a un sitio que se llama La Combi. Hoy es un día de descanso, porque mañana cruzo El Salvador y eso está a unos 40 kilómetros, pero como es todo llano, iré allí, que es realmente donde tenía que ir ayer, pero lo vi esta mañana en Overlander, entonces ayer estaba muy frito y no lo vi. Es un lugar que realmente apoyan a los viajeros, donde paran, es gratis, o sea, es donación voluntaria. Evidentemente vamos a donarles algo, pero bueno, así último día en Guatemala, tranquilo. Entonces ya mañana entrar a El Salvador de forma pues tranquila, de buena mañana levantarse temprano, entrar, esa es la idea. Entonces a ver si conozco a algún viajero por allí, sería bueno. Bueno, me apetece un día tranquilo porque ya os digo, Guatemala
puras cuestas. Ahora pararemos en esta ciudad, Chiquimulilla, comprar algo de comida y a partir de allí acercarnos a este lugar que ya os digo que está a las afueras de la ciudad. Y bueno, Guatemala ha sido, creo que un país muy amable, la gente muy amable. No quiero entrar en comparaciones si es mejor que este o peor, pero siento que la gente está muy sonriente siempre y eso es agradable, a pesar de las circunstancias que vive mucha gente, y eso es de remarcar. Sí que es cierto que el tráfico terrible, o sea, siento que es de los países, puede que con Pakistán y la India o Nepal, donde haya visto el peor tráfico, como más denso, ¿no? Cerca de las ciudades sobre todo, y más peligroso, donde me he sentido muy vulnerable. Ya os digo, eso depende del punto de vista de cada uno, así que bueno. Bueno, pues aquí es lo de la combi. A ver qué tal. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo tal? Sí, lo he visto en el mapa y tenía buenas reseñas. Gracias. Sí, he dicho, como mañana voy a cruzar El Salvador, digo... Aquí te puedes quedar, descansar un rato y tranquilamente, tenemos duchas, wifi. Qué bueno. Sí, con gusto. Bienvenido. ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde Yo eres? soy de Barcelona. Ah, perfecto. Muy Sí. bien, muy bien. Sí, voy viajando desde Canadá y mañana ya cruzo El Salvador. Por eso quería también... Ah, no, pues aquí puedes incluso quedarte 2, 3 días, el tiempo que quieras. Mira, agua. Sí, dale. ¿Qué te iba a decir? Te puedo dar un vehículo para que descanses, es sin costo, ¿eh? Para Sí, que no bueno, ya te daré algo así de... Ah, cuando, sí, Sí, claro. sí, espera que amarro la bici. No traes, ahí recárgala ahí. Sí. Bruno. Qué bueno. ¿Necesitas wifi? Te doy wifi. Ah, no, tengo internet. Sí. Perfecto. ¿Cómo se llaman? Ahí toma ahí. Datos. Javier. Javier. Él es Hugo, él es mexicano igual que yo. Ah, qué bueno. Pero él viene en la camioneta aquella. Nada más que ahorita está en reparaciones. Ah, bueno. Darle mano y ahí está. Bueno, poco a poco, ¿no? Siéntate, Sí. estás en tu Ya casa. sabes que viajar. Ahí está la silla, lo que quieras. Siéntate, estás en tu casa, hermano. ¿Qué tal esta carretera hasta El Salvador? Tranquilo. ¿Sí? Sí, tranquilo. ¿Vienes de Escuintla? Vengo del volcán Pacaya. Ah, ok. No, está tranquilo. Hay un poquito, unas subiditas, pero muy leves. Ahora, ¿ya sabes a dónde vas a llegar a El Salvador? A Pedro Alvarado, la ciudad. Porque hay un lugar muy cerca que se llama El Ancla. Ah, mira, que me ha mandado Javier de la combi. ¿La conoce? Está frente a la playa y reciben cicloviajeros Ah, pero en El Salvador. desde El Salvador. Ah, qué bueno. Son buenos amigos de nosotros. Ah, pues puede que vaya, sí. Te damos la ubicación y ya si tú decides ir para allá, pues bien. Y tras charlar un poco con Javier, le pregunté si podía hacerle una pequeña entrevista, ya que a veces no sabemos la historia de quién hay detrás de las personas que hacen la vida un poco más fácil para los cicloviajeros y las cicloviajeras, dando apoyo en la carretera, que me parece súper importante. Hola familia, como sabéis me encuentro en Guatemala, a punto de cruzar a El Salvador. Y la verdad que antes de cruzar El Salvador, pues me encontré con un lugar bastante especial para los viajeros. Y bueno, os presento aquí a Javier. Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué gusto Javier. que estés aquí con nosotros. Gracias, Javier. Bueno, este lugar se llama La Combi, pero quiero que la combi os la presente Javier, porque primero de todo, Javier, ¿cuál es la historia de este lugar, La Combi, y cómo nació y de dónde surgió la idea de crear este espacio para los viajeros, ¿no? Y tan altruista como tienes? Fíjate que la Combi salió de un proyecto que viene madurando desde hace muchos años. Yo fui viajero en los 80s y me quedé muy impresionado de que somos más los buenos. Y recibí tanto en esa época de mi vida que yo pensé algún día que yo pueda tener un lugar donde recibir viajeros, lo voy a hacer. Pues siguió mi vida normal, trabajo, oficinas, y cuando tuve la oportunidad de llegar a Guatemala, porque yo soy mexicano, pero mi papá era guatemalteco,
Y mi papá pues era viajero también. O sea, de hecho, en esos años cuando él conoció a mi madre, pues se les conocía a ellos como viajeros, porque viajaban en pueblos vendiendo cosas así. Y pues uno como que ya lo trae en el ADN, ¿verdad? Pero la combi fue un proyecto en conjunto con mi esposa. ¿Y el nombre de la combi por qué? Digamos. Fíjate que el nombre de la combi es algo, una anécdota muy buena. Porque cuando yo empecé a formar el proyecto, yo tengo un hijo que es arquitecto. Entonces yo le platiqué, mira hijo, quiero hacer esto. Y mi hijo, ya sabes, ay papá, tú siempre con tus ideas descabelladas, ¿no? Y le dije, quiero hacer este proyecto. Y me dijo, bueno, pues adelante. Y pasó. Como al año me habla y me dice, papá, te tengo un regalo. ¿Ah, sí? Pues ¿qué me vas a regalar, no? Y me regaló una combi, que es la que está en la entrada. La entrada. Bueno, para la que nos tiendan lo que no sepa una persona es una furgoneta, ¿no? Sí, la combi, sí. Porque a veces como vocabulario más viajero que le llaman la combi, ¿es una Volkswagen? ¿O? Sí, es la Volkswagen. La Volkswagen. Una Volkswagen. Sí. Entonces me dijo, mira, te compré una combi y te la mandé a arreglar para que inicies tu proyecto. Y pues yo nunca me imaginé, porque él me dijo, yo compré una combi, él vive en México. Entonces en México son muy comunes las combis, ¿no? Vas a algún lado y agarra una combi, ¿no? Muévete en una combi. Son muy bonitas también. Sí, sí. pero él me la mandó a arreglar para este negocio. Me la hizo como le llaman en los Estados Unidos, un ¿qué? Bus truck o truck food, algo así. Un truck food, sí, Sí, como sí. un camión de comida o Exacto. una parada, un food truck, sí. Entonces sí. le mandó a hacer una barra, le cortó el toldo para que se levante. Que en Estados Unidos aún se lleva mucho esto, es decir... Sí. Entonces él dijo, bueno, pues mi papá se va a poner a vender en la calle, pues ahí está su food truck, ¿no? Y nosotros cuando pusimos el parque dijimos, pues ¿cómo le ponemos? Pues pongámosle la combi, ¿no? Y se quedó. Entonces de ahí viene el nombre de la combi. Ahora, el proyecto ha ido creciendo, afortunadamente, pues gracias a ustedes, ¿no? A veces los viajeros como tú llegan y cuando se van me dicen, oye Javier, que muchas gracias. No, pues gracias a ti que llegaste a la combi, porque si ustedes no llegan, pues la combi no es nada, ¿no? Y al final tú lo has dicho, yo llevo aquí solo 2 días, pero que lo has dicho, que mucha gente viene por un día y se quedan... Sí, tuvimos una familia de Francia que se quedó 1 año. Argentinos que se han quedado 2, 3 meses, españoles, canadienses. De hecho hay una pareja de canadienses que el muchacho trabaja a distancia. Él hace mapeos de estos submarinos. Ajá. Y me decía, te pareces mucho a mi papá, pero ahora vas a ser mi papá. Y siempre me decía, oye papá esto, oye papá el otro. Y a mí me daba gusto, ¿no? O sea, que te relacionen con una imagen tan importante, ¿no? Se me hacía muy padre. Y pues hemos ido creciendo, te digo, gracias pues, al esfuerzo de mi esposa, que esto antes era un potrero. A veces la gente no entiende, pero un potrero es un lugar donde tienes ganado, donde no hay nada más que pasto. Entonces, esto era un terreno que era un potrero. Y yo siempre he sido una persona muy, muy agradecida con la vida. Y me he dado cuenta que recibes lo que das. ¿Sí? Sí, en México dicen, sí. en México dicen, si se actúas mal se te pudre el tamal. Sí es cierto, ¿eh? sí, existe, el karma existe, aunque no lo creas. Sí. Entonces yo siempre que se refieren a este lugar, yo siempre digo, pues aquí estamos bendecidos porque tenemos bananos, tenemos papayas, tenemos chaya, tenemos hierbamora, tenemos moringa, tenemos limones, o sea, la tierra te da todo. Entonces realmente, ¿qué puedo hacer? Compartirlo. O sea, ¿para qué quiero 10 árboles de plátano si no los puedo compartir contigo? Porque a veces me dicen, mira, debes de poner una cuota, aunque sea simbólica, ¿no? Para mí, lo simbólico es que tú aportes lo que puedes. Porque si yo pongo una cuota mínima, hay gente que no la va a poder dar. Crearía el efecto contrario a Sí, veces. hay gente que no la va a poder dar. Y la verdad, uno está tan agradecido con la vida. Simplemente yo, a mi edad, ¿cuánta gente no llega a esta edad? Porque ¿cuántos años tienes, Javier? Casi 70. Entonces, ya. No, pero está bien que... Ya están lejos los pasteles. Yo ¿no? te he visto estos 2 días y muy activo. Entonces estás en constante movimiento todo el rato. Es que eso es lo que te mantiene activo. La vida es actividad. O sea, hay una anécdota de un señor que le dijeron que se iba a morir en 6 meses y dijo, bueno, pues me voy a mi rancho porque pues ya voy a morir, quiero morir en mi rancho.
Y 5 años después, una persona que se lo encontró le dijo, oye, pero pues tú dijiste que tenías sentencia de muerte de 6 meses, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, pues me vine a mi rancho y se me olvidó que me tenía que morir. Se curó todo, se curó todo. Se me olvidó que me tenía que morir, ¿no? Entonces, aquí estamos en contacto con la naturaleza, estamos apoyando a los viajeros en lo que uno puede. Siempre les he dicho, quiero que la combi sea como un oasis, donde puedas llegar y no tener en la mente cuánto me va a costar, ¿no? O sea, no. O sea, tú descansa, relájate, compartimos comida porque, pues gracias a Dios, como te digo, hemos sido muy bendecidos. Mi esposa y yo hemos sido muy bendecidos siempre. Y lo que hacemos es eso, compartirlo, ¿no? Compartirlo. Sí, porque ¿cuántos viajeros dirías que han pasado por aquí? Uy, ahí tengo una carpeta que te voy a mostrar. No, mira, hemos tenido gente de Australia, de China, de Japón, gente que ni siquiera habla el idioma, pero no lo necesitas, porque llegan y te dicen. Sí, o sea, claro, yo aquí al estar por América, pues yo también hablo español y me es muy fácil comunicarme. Pero claro, si alguien viene de Asia o de Europa o Norte Europa, claro, es mucho más diferente comunicarse con la gente local. No, y fíjate que es algo bien interesante. Yo siempre le digo a mi esposa, los viajeros tienen una vibra muy, muy, muy especial. No es como la gente local, ¿no? A veces la gente local, y yo respeto mucho a Guatemala, yo soy mexicano, yo siempre he dicho, soy de la tierra que me da de comer. Pero, por ejemplo, llegan los locales y se llevan el papel de baño, se llevan el jabón, ¿no? Es en serio, ¿sí? Entonces, y vienen los viajeros y te dejan un jabón, te dejan papel de baño, o sea, te dejan cepillo de dientes, o sea, ellos ven cómo te apoyan, porque tú los apoyas, ¿no? Entonces, a mí a veces me dicen, ¿por qué no haces más publicidad para los locales? No, a mí déjame con los viajeros. Bueno, y que seguro que también los locales acabarán algún día pudiendo disfrutar de todo esto, supongo también. Fíjate que es bien curioso porque yo quisiera que vinieran los niños a disfrutar del parque porque aquí pueden usar sus bicicletas, el parque es seguro. Pero no, los niños de ahora lo único que quieren es un celular, ¿no? Y tú les dices, miren, aquí pueden venir a hacer ejercicio, a correr. No, prefieren el gimnasio, los espejos para sacarse fotos, pero yo me he dado cuenta que realmente mi fuerte son los viajeros. Sí, también está en un punto muy estratégico porque, ya os digo, está a 40 kilómetros más o menos, ¿no? Sí, de la frontera. Entonces, pues la gente que va hacia, digamos, hacia México o hacia Guatemala o nosotros hacia El Salvador, pues es un punto muy bueno, ¿no? Y estamos en la costa y entonces una de las fronteras, porque hay dos abiertas, sí, ¿no? sí. Es Ciudad Pedro Alvarado y la otra, ¿cómo se llama? No, la verdad no me acuerdo, no. Siempre uso yo esta, la de Pedro de Alvarado. Pero está en un sitio muy estratégico para como cruzar una frontera y entonces, claro, te pasa mucha gente, ¿no? Y estamos a pie de carretera, que es lo más importante. Sí. O sea, no tienen que caminar hacia adentro, o sea, estamos a pie de carretera. Para así más o menos terminar, ¿dónde nos encontramos más exactamente de Guatemala? Estamos en Chiquimulilla, Santa Rosa, porque hay gente que se confunde con Chiquimula, pero Chiquimula es otro departamento de Guatemala. Aquí estamos en Chiquimulilla, Santa Rosa, estamos en el kilómetro 117 más 200 en carretera El Salvador, carretera que va al Salvador. Pues ya sabéis, si pasáis por aquí Guatemala o venís del Salvador o venís de México o de cualquier parte del mundo, pues aquí Javier os recibirá con los brazos abiertos. Así es, bienvenidos todos y pues gracias a ustedes la combi ha crecido. Gracias, mi hermano. Bueno, dejando atrás ya la combi, la verdad, lugar increíble. Si paráis por aquí, cerca de Chiquimulilla, pues es un lugar muy agradable. Ahora estoy a unos 35 kilómetros de El Salvador, que es a donde nos dirigimos. La verdad, Guatemala han sido unas 3 semanas, gente súper agradable, paisajes increíbles, comida muy rica. Sobre todo las pupusas, que son como arepas, así tortillas un poco más gruesas, le ponen ahí de todo lo que quieras. Entonces, el único hándicap de Guatemala yo creo que es el tráfico,
hay muchos coches, conducen muy rápido y a partir de eso el resto genial. Entonces, bueno, como cicloviajero pues eso es un hándicap bastante grande porque hay carreteras que no las acabas de gozar del todo, pero en general bien. Llega el momento de cruzar a El Salvador. Las fronteras, como siempre, un lugar especial. Sinceramente, un lugar para tener el instinto y los ojos bien abiertos. Perdone, para salir, para sellar El Salvador, ¿hay la salida? El carril ¿El primero? y al final de la aduana ahí está migración. Vale, gracias. Y este buen hombre son los que el 99% de las veces en una frontera se intentarán aprovechar de ti, sea de la forma que sea. Así que, bueno, mejor evitarlos. No, hablo español, tranquilo. Tiene que tener United States America. Por ejemplo, el tigre open right now. You got a pato? Sí, pero no necesito ayuda, tranquilo, ¿eh? Okay. Tranquilo. Permiso. Tranquilo, tío, tranquilo. Yo los llamo los buscavidas. Simplemente con todo el desorden que a veces hay en las fronteras se intentan aprovechar de esa situación y sacar partido de ello. Aunque en este caso la frontera bastante tranquila, siempre hay algunos de ellos. ¿Ya está? Aquí en vez. Bueno, es bastante fácil cruzar la frontera. El tema que desde Guatemala hasta creo que es Nicaragua, cuando empiezas Costa Rica ya se termina, al menos el pasaporte español tiene como un acuerdo que tenéis que cruzar en 3 meses todos estos países. Entonces es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y se llama el acuerdo de CA4. A partir de allí no sé si te cobrarían algo o tal. Entonces, bueno, frontera en Guatemala hay que estar al loro porque había mucho buscavidas, he visto, porque hablo el idioma local, yo, el español. Si no, allí, bueno, bike, te la vigilo, tal, no sé qué, bueno, nada, no. Y ahí pues hay que estar al loro, fronteras. Bueno, sigue la tónica de todo el comercio en una calle. Y es que este hecho es algo que he ido viendo desde México. Todo el comercio se mueve en casi toda una calle, lo que hace que moverse por esa carretera sea hasta peligroso para el que va en pie, en moto o en bicicleta. Hay que tener 1000 ojos porque salen coches de cualquier lugar. Por otro lado, es bastante auténtico verlo porque ves cómo se mueve toda la cultura local alrededor de una calle. Sí, El Salvador creo que es muy tranquilo, la verdad. Estoy viendo muy tranquilo, tampoco muy denso y huelo el mar. Está aquí a mi mano izquierda, muy cerquita, desde la Baja California que no veía el mar. ¡Qué bueno! Mira, es aquí el ancla. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué pasa, bonicus? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Sí? Ay. Alex, un placer. Mira, que me ha mandado Javier de la combi. ¿La conoce? Sí, pues me ha dicho, ahí te ayudarán, te darán chance para dormir. Y, sí, porque puedo acampar aquí. Sí, sí. ¿Pero tengo que consumir o algo? Sí, vale. Ah, qué bueno. ¿Se queda al otro lado? Vale. Es más fresquito. Sí, qué bueno ver el mar desde la Baja California, que no veía el mar. Ah, Sí, qué bueno. ahorita es la mera hora del sol. Sí. No, si ya salgo de la combi hoy. Ah, ¿sí? Sí, entonces 80 kilómetros casi. Si haces el mismo tiempo mañana, llegas al sol. Sí, pero creo que voy a subir hacia los volcanes. Ah, vaya. Sí, porque... No, voy a buscar un poco el fresco. Sí, mucho calor. Sí, mucho calor. Pásale, pásale. Sí, gracias. Hostia, la piscina está tentadora, ¿eh? ¿Es dulce? ¿Es de agua dulce? Ah, qué bueno. Gracias. Ella es Bianca y será la responsable de regalarme una de las cosas más bonitas que he visto en todo el viaje: la liberación de tortugas marinas recién nacidas al océano. Bianca se dedica a rescatar huevos de tortuga que las tortugas madre dejan en la playa, y ella se dedica a proteger y cuidar los huevos hasta que las tortugas nacen para dejarlas libres al océano.